mi primer amor, mi superhéroe, el hombre más fuerte, el más valiente, el que con un abrazo sabe borrar todo el dolor. Tú mi gran ejemplo y mi mejor amigo, el que lo deja todo por estar conmigo, y en cada cosa que hace me demuestra su amor. El que tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho, a quien tengo el privilegio de llamar papá. Tú, el motivo de mi canción, no hay palabras para agradecerte y expresar mi amor, te lo digo con el corazón. Tú, que me enseñaste a amar y a perdonar, significas tanto para mí y quiero darte gracias por todo lo que has hecho por mí. Con esfuerzo y trabajo duro has levantado a tu familia, afirmando siempre mi importancia y mi valor. Oh, tú que te sientes tan orgulloso al verme, de pronto tu sonrisa aparece y tus ojitos brillan al escucharme cantar. El que me dice cuando tú vas, yo ya fui, vine 3 veces. Oh, y también me dice cuando seas grande me lo agradecerás. Tú, el motivo de mi canción, no hay palabras para agradecerte y expresar mi amor, te lo digo con el corazón. Tú, que me enseñaste a amar y a perdonar, significas tanto para mí y quiero darte gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por orar conmigo cada noche y reflejar a Dios en tus acciones. Es el mejor legado que me has podido dar. Tú, el motivo de mi canción, no hay palabras para agradecerte y expresar mi amor, te lo digo con el corazón. Tanto para mí y quiero darte gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo, papá, te amo, papá. Hola, muy buenas tardes. El Hospital Enrique Baltodano Briceño tiene el gusto de presentar esta tarde la charla virtual Te extraño, papá, en conmemoración al amor del papá para la aproximación de estas difíciles fechas que vienen en camino este fin de semana, cuando nos toca enfrentar el Día del Padre sin papá. Entonces, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Kimberly Vargas, yo soy psicóloga del Hospital Enrique Baltodano y permítanme compartir la presentación. Muy bien. El día de hoy quisimos conmemorar el amor de papá porque sabemos que con la aproximación de esta fecha tan especial viene con ella implícito un desafío emocional profundo, no solamente en la fecha en sí, en qué voy a hacer ese día, en el dolor que yo pueda sentir, el afrontar la ausencia o el estar más consciente de la silla vacía,
sino que también, por supuesto, con el tema de los días previos a la celebración. ¿Por qué? Porque el comercio se activa, porque incluso en la televisión hay anuncios alusivos al amor de padre, ¿sí? Y toda esa confrontación de las fechas festivas, de las tarjetas en la escuela, de las actividades y demás, pues son un factor, un estímulo de estrés importante para aquellos que ya no tienen papá, ¿sí? Entonces comenzamos a sufrir la fecha antes de tiempo y comenzamos a sentir ese malestar de estarnos confrontando a diario con la ausencia. Y es que verdaderamente el día de hoy, pues intentaremos repasar un poquito los temas relacionados a las generalidades del duelo, a los diferentes tipos de duelo, las principales manifestaciones, esto para poder conocer qué es un proceso de duelo saludable y cuándo dista, ¿sí?, de un proceso saludable y comienza a complicarse, ¿sí?, o a cronificarse o incluso a ser dañino para nosotros o para otros, ¿sí? Otro de los temas que vamos a también a repasar son las estrategias de afrontamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder afrontar el duelo? ¿Sí? Para poder afrontar el día del padre sin papá. Y también qué estrategias desde el autocuidado nosotros podemos implementar para tratarnos con profundo amor y profunda compasión, así como la propuesta de algunos rituales que podemos realizar en casa, en donde en vez de olvidar a papá o en vez de enojarnos con la fecha, podamos rendir tributo, podamos rendirle un homenaje, donde podamos incluso recordarle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a entender que la muerte, independientemente de la edad a la que le llegue a nuestro padre, ¿sí? Que la muerte siempre va a ser un tema impuesto, un tema incluso antinatural, ¿sí? A pesar de ser una condición inherente al ser vivo, creemos que no nos pasa a nosotros. Claro, la gente se muere a diario, los otros, afuera, pero no a nosotros. Entonces, aunque sabemos que es una condición inherente a nuestra existencia, no la asumimos como cierta. Por eso, siempre que visita la muerte en nuestro hogar, va a tener una connotación de sorpresa, sí, de impuesta, de injusta y de rechazo inminente. Entonces, entender que evidentemente no tenemos espacios sociales para hablar de la muerte y por tanto tenemos una actitud incluso de huida, de hablar de estos temas que me generan displacer, que me generan angustia, porque no toleraría siquiera imaginar qué pase cuando él me llegue a faltar. ¿Sí? Por tanto, no estamos preparados cuando estas cosas pasan para poder lidiar con todo lo que viene con ellas, el mundo de emociones, ¿sí? Lo que estoy sintiendo con la ausencia. Entonces vamos a evocar estas palabras de este famoso poeta Amado Nervo con esta poesía que se llama Ofertorio, que él nos decía: Dios mío, yo te ofrezco mi dolor, es todo lo que yo puedo ya ofrecerte. Tú me diste un amor, un solo amor, un gran amor, me lo robó la muerte. Y no me queda más que mi dolor, acéptalo, Señor, es todo lo que puedo ya ofrecerte. ¿Sí? Vemos que en esta poesía denota una pena dolorosa, una trágica pérdida de un amor muy grande. Y esta persona queda con este sentimiento de vacío, de que después de haber amado tanto, y después de haber perdido, sí, ya no tiene sentido. Y es justamente como muchas personas en duelo, cuando han perdido a este ser querido, a un buen padre, pues sienten ese vacío emocional, ese reproche incluso espiritual de que por qué ahora, por qué así, por qué a nosotros, por qué de esta manera, ¿sí? Entonces, para iniciar un poquitito el tema, pues vamos a tratar de definir lo que es el duelo. Vemos que el duelo va a ser toda respuesta adaptativa, ¿sí? Toda respuesta afectiva, cognitiva o conductual que el ser humano presenta ante la pérdida de un objeto o sujeto amado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos un proceso de duelo cuando perdemos por muerte a un ser querido, también cuando tenemos una pérdida material importante o pérdida del estatus económico o el estatus social, también cuando tenemos fracturas en nuestras relaciones afectivas, sean familiares o de pareja, ¿sí? Cuando nos jubilamos, cuando nuestros hijos crecen y se van de casa, también es el duelo por el nido vacío. Entonces nos damos cuenta que en realidad la pérdida es una cuestión que siempre nos va a confrontar
en la vida, que siempre estamos perdiendo, ¿sí? Que incluso cuando ganamos, perdemos. Si gano una promoción laboral, pues dejo el puesto anterior. Si paso de año, sí, pasé de la escuela a el ámbito de secundaria, pues también dejo el ser el mayor de la escuela y empiezo a ser el menor del colegio, ¿no? Entonces comenzamos a ver que en realidad todo lo que implica las etapas evolutivas y etapas de desarrollo del ser humano, estamos expuestos a diferentes pérdidas, que por supuesto en pequeña o gran medida van a tener un mayor o un menor significado y que dependiendo del vínculo, ¿sí? O de lo importante o del significado que tenía esto perdido en mi vida, así va a ser este proceso de duelo y la intensidad de este proceso. Entonces lo vamos a entender como un estado psicológico que resulta de la pérdida de un objeto o sujeto amado, ¿sí? Pero lo que sí vamos a destacar es que el duelo no es inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente por anunciarme la pérdida yo vaya ya a iniciar un proceso de duelo. En muchas ocasiones, al recibir una noticia tan profundamente dolorosa, una noticia tan trágica, algunas personas entran en un choque emocional, donde parece que están anestesiados, donde actúan por inercia. Se presentan a los rituales fúnebres, a la vela, al entierro, funeral, sí, pero parece que no están ahí. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, incluso hasta puede volver a reincorporarse a su función académico-laboral y luego como que caen en razón, como que se dan cuenta de lo que han perdido, ¿sí? Y comienza el duelo. Algunos pueden iniciarlo en el momento de la pérdida porque están conscientes del significado de la pérdida, pero otros después. Entonces sí tenemos que entender que no pasa nada si hoy en los rituales fúnebres no parece estar tan afectado y en 2, 3, 4 meses sí. ¿Por qué? Porque el duelo al final es un proceso íntimo, un proceso personal y cada uno va asimilando el significado de la ausencia a su propio ritmo. También hay que entender que es distinto en cada persona. ¿Qué quiere decir? Que todos expresamos dolor de diferente forma. Entonces, habrán algunos que lloran mucho, habrán algunos que no lloran nada, habrán algunos que necesitan hablar todo el tiempo del difunto y otros que prefieren no hacerlo. Eso no significa que aquel que no llora no le ame, no le recuerde o no le duela. ¿Sí? Simple y sencillamente son diferentes formas de expresar dolor. Lo que sí tenemos que aprender es ser profundamente respetuosos y compasivos con la forma como yo expreso dolor y la forma como expresa mi entorno social y familiar su pérdida. También vamos a ver que se expresa de distinta manera, como bien decíamos, ¿sí? Y no necesariamente es una enfermedad, pero su inadecuada elaboración sí podría conducir a una. ¿Qué quiere decir? El proceso de duelo y todas las emociones que devienen por esta pérdida, toda esta sensación de miedo, de angustia, de temor al futuro, si esta rebelión espiritual que puedo yo sentir contra Dios, contra el mundo, por lo injusto de la muerte, sí, o por lo injusto del momento, todo esto no solamente es necesario, sino que es esperado para poder afrontar y elaborar, para poder transitar de forma saludable el duelo. ¿Sí? Pero si nosotros nos sobreinvolucramos en la pérdida, ¿sí? O nos distanciamos de ella de forma que no logramos afrontar lo que la pérdida implica, sí podríamos entrar a mediano o largo plazo en un episodio depresivo. Y entonces este proceso de duelo se vuelve un proceso de duelo complejo o patológico. ¿Sí? Entonces sí tenemos que vigilar cuáles han sido nuestras respuestas frente a la pérdida, si he logrado hablar de esto, si he logrado socializar mi dolor, ¿sí? Y cómo me comporto frente a todo lo que significa el proceso de duelo. Porque en un proceso de duelo vamos a enfrentar las primeras veces, esas primeras dolorosas ocasiones cuando nuestro ser querido pues ya no está. El día del padre, mi cumpleaños, su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y demás celebraciones o tradiciones familiares, nos vamos a enterar, nos vamos a dar cuenta que ella no está. Y eso automáticamente no solamente cambia la estructura de estas actividades, sino la dinámica familiar. Y que también el duelo, la intensidad de este proceso de duelo, también va a depender mucho por el contexto de la pérdida y el lazo vincular que tenía con lo perdido.
¿Qué quiere decir esto? Pues hay buenos padres y hay malos padres y hay vínculos desde el afecto y vínculos desde el abandono, ¿sí? Entonces no podríamos pretender que todos vayan a sentir el mismo dolor, ¿sí? Cuando el vínculo o la presencia o la ausencia de este padre en el proceso de crianza ha sido distinto, ¿sí? Entonces va a depender mucho también de la dinámica de la relación, de la naturaleza afectiva de esta relación, lo que va a implicar también su proceso de duelo. Pero aparte de lo que dice la literatura, ¿sí? De qué es el duelo, una de las formas que nosotros hemos encontrado para poder darle significado desde el plano emocional es que el duelo simple y sencillamente es amor que ya no tiene a dónde ir, ¿sí? Ese amor que solamente le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque todos tenemos amor para los demás, ¿sí? Para mamá, para mis hermanos, para mis hijos, pero el amor que solamente le entregaba a él es único, es irrepetible, ¿sí? Que está lleno de recuerdos, que evoca no solamente las cosas compartidas, las cosas vividas, ¿no? Y las cosas que también nos enseñaron y nos dejaron, lo que los psicólogos llamamos su legado, ¿sí? Vamos a ver que también en esta confrontación con la celebración del Día del Padre, pues vamos a tener dos escenarios diferentes. Un escenario doloroso, donde soy padre y he perdido un hijo, entonces la vivencia de esta fecha también carece de sentido, porque ¿qué voy a celebrar si ya no soy padre o me he quedado sin alguno de mis hijos? ¿Sí? Y este profundo dolor que esto implica. Y también el otro escenario, que es soy hijo y me he quedado sin padre. ¿Sí? Todo lo que implica también perder esa figura de fortaleza de nuestra historia biográfica. Entonces vamos a entender que la muerte de un hijo va a ser vivida por el padre desde el fracaso y la culpa, como un fenómeno antinatural. ¿Por qué? Porque de alguna manera asumimos, ¿sí?, que los padres deberían morir primero que sus hijos. Por tanto, una muerte de un hijo, de un niño, de alguien joven, la vemos como un proceso antinatural y cuestionamos muchísimo. Nos cuestionamos a nosotros mismos sobre cómo no pudimos hacer nada para evitarlo o cómo no pudimos protegerlo de ese destino trágico. Y sin embargo, nuestra sociedad no parece percatarse al respecto. La gente, con toda la publicidad y con todas las pautas comerciales, rápidamente estamos planificando cómo nos vamos a reunir, cuándo lo vamos a visitar, si será un almuerzo, si será una cena, qué le voy a comprar, pero nadie se detiene a pensar en qué pasa con aquellos padres que perdieron a sus hijos, ¿sí? Y qué pasa con aquellos hijos que perdieron a sus padres, ¿sí? Porque verdaderamente tenemos que entender la relación, ¿sí? Y lo que significa la relación para un padre con su hijo. Y vemos acá este claro ejemplo de Mafalda, ¿sí? Que está el papá de Mafalda, que se llama Joaquín, y vemos que Mafalda de pronto le da un beso, ¿sí? Y él estaba a punto de afeitarse y en ese momento estaba tan profundamente conmovido por esa muestra afectiva que claro, se afeitó, pero decidió no tocar esa parte porque sentía que era sagrada. Y justamente así se siente el amor de los hijos hacia sus padres. Por eso también vale la pena empatizar con el dolor de aquellos padres que no pueden o que no vuelven a celebrar el Día del Padre porque sienten que han perdido, ¿sí?, una parte importante de su vida o incluso su vida entera. Asimismo, cuando perdemos a un papá, ¿qué perdemos? Ciertamente hay una construcción sociocultural de lo que significa la figura paterna. Lo vemos como una casa, como nuestro hogar, y asociamos una ensalada semántica de conceptos que tienen que ver con el cuidado, la seguridad, esa sensación de refugio, de paz. El proveedor no es solamente material, sino también el proveedor afectivo, el proveedor de valores, lo vemos como una guía, como una fuente de apoyo inagotable, como ese sentido de fuerza con quien dialogo la toma de decisiones, con quien puedo comentar los retos de la vida adulta, ¿sí? Y ese sentido de protección. Entonces, cuando esta relación se ve amenazada por la muerte, cuando creí haberlo perdido por perderlo físicamente, entonces entramos, ¿sí?, en esa sensación absoluta de abandono, como si nos hubiéramos quedado huérfanos, lo que se llama orfandad. Y vemos acá cómo también el cariño de los hijos hacia sus padres se manifiestan con esta tira cómica de Quino, que en paz descanse, que vemos a Mafalda toda orgullosa que dice, ¿y quién vino? Y me preguntó si había tomado frío.
y me puso la mano en la frente y me miró la garganta. ¿Eh? ¿Quién? 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 Y ella orgullosa dice, pues mi papá, ¿no? Haciendo alusión que cuando se ha sentido mal, No sé a quién te refieres. ¿Cómo se llama tu papá? que cuando se ha sentido mal, ¿sí? Que cuando se ha sentido frágil, ¿sí? Quien ha estado ahí para cuidarla, quien ha estado ahí para respaldarla, ha sido una figura tan importante como la figura paterna, ¿sí? Y lo vemos también como desde otro lugar también se ha manifestado esa sensibilidad de lo que implica el ser papá. Hay un capítulo de Los Simpson tremendamente tierno donde vemos a Homero que en algún momento por algunos errores que cometió en la fábrica donde trabajaba, su jefe, ¿sí? Le cuelga un rótulo que dice, no olvides que te quedarás aquí por siempre, como castigo, como algo impuesto, como una tortura, que no iba a poder salir de ahí porque solamente podía servir para eso. Entonces Homero llega tremendamente afligido a su casa porque realmente se siente que ha fracasado, que no disfruta su trabajo, que odia a su jefe, que odia su vida, que lo odia todo. Y encima Marge le dice que espera un otro hijo más, que está embarazada. Entonces Homero se preocupa todavía el doble, porque quizá en muchas ocasiones nuestros padres también abandonaron sueños personales o le pusieron pausa a metas personales o profesionales por asumir su rol paterno, por asumir el rol de proveedor, por de alguna manera sacar a su familia adelante. Y vemos que en esta historia que Homero le contaba a Lisa y a Bart, Bart le decía, pero no entiendo, si realmente Maggie es hija de ustedes, ¿por qué no hay fotos? Y Homero le dice, porque yo las tengo en el lugar donde más las necesito. Y ese letrero que su jefe había colocado de que no olvidaras que ibas a quedarte aquí por siempre, él lo que hizo fue colocar las fotografías de forma que pudiera leer, sí, que lo estoy haciendo por ella. Entonces él todos los días se motivaba que, claro, él no estaba ahí para amar ese trabajo, él estaba ahí porque lo hacía por alguien que amaba, por alguien que quería apoyar. Entonces vean qué historia más tierna, porque hay muchas historias de nuestros padres que justamente fueron estas. Pusieron en pausa sus proyectos personales, su vida, porque priorizaron cosas, te priorizaron a ti, priorizaron el amor y la crianza de tus hijos. Y como también otros padres, incluso desde el cine, nos han enseñado que estarían dispuestos a cruzar los 7 mares y llegar hasta el fin del mundo para encontrarte. ¿Sí? Entonces, que verdaderamente hay construcciones de vínculos paternofiliales que han sido perfectos, ¿sí? Que han estado dotados por una gran cantidad de amor y que esto es justamente lo que genera una gran cantidad de dolor cuando nos toca perderlos y que indiferentemente del tipo de padre que nos haya tocado, grandes, pequeños, blancos, morenos, con habilidades en deporte o habilidades en la parte académica o con grandes valores humanos, sí, que independientemente del tipo de padre que nos haya tocado, todos nos han marcado la vida, ¿sí? Vemos que incluso cuando perdemos a papá, pues entonces lo que viene para la persona en duelo es una sensación de dolor, de un profundo vacío, de un miedo inminente a qué será la vida sin él, porque yo no la conozco sin él, siempre ha sido la figura que respaldaba mis decisiones, siempre ha sido la persona que de alguna manera me pasaba o me comunicaba fortaleza. Vemos que entonces comienzo a entender lo que significa la orfandad, empiezo a tener sentimientos de soledad, de abandono, incluso hasta sentimientos de culpa, racional o irracional, una gran incertidumbre y un sentido profundo de desprotección. Porque siento que esa figura fuerte, ese superhéroe, sí, de pronto ya no está para cuidar de mí. Vemos que entonces la pérdida de la figura paterna marca un antes y un después en la vida de sus hijos, independientemente de la edad que tengan sus hijos. Por supuesto que la edad en la que muere el padre, la edad que tienen sus hijos, pues eso sí va a generar procesos de duelo que podrían complicar su elaboración o hacerlo más vulnerable, ¿sí? Por el contexto de la pérdida. Pero independientemente de la etapa de desarrollo que vivamos, de la edad que tengamos, siempre duele perder. Además que esta pérdida pues implica cambios importantes que no fueron deseados y que tienen que ser asumidos, como el cambio en el lugar o motivo de reunión, porque si de pronto las reuniones familiares siempre eran en la finca, en su lugar favorito, en casa,
y ya no está, pues comienzan a haber muchas dudas y muchas confusiones relacionadas a si deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo, o habrá incluso rechazo de que no me sentiría cómodo haciéndolo ahí, porque hay lugares evocadores de recuerdos, ¿sí? Porque también podría haber una pérdida de sentido acerca de las futuras celebraciones, de para qué, si ya no está. Entonces nos encerramos como en ese distanciamiento social, como en esa apatía de no querer celebrar, porque ¿qué voy a celebrar? ¿Sí? Y en una sensación incluso de pérdida de conexión parental, pérdida de conexión con el amor paterno. Lo cierto es, ¿sí? Que evadir el dolor, ¿sí? El simplemente decir, no, yo no voy a hacer nada y voy a asumir que esto no es cierto, ¿sí? Evadirlo en vez de ayudarnos en nuestro proceso, lo prolonga, ¿sí? Lo desplaza para después, porque consciente o inconscientemente decidimos ocuparnos de la vida, del trabajo, ¿sí? De las cosas, para no sentir, para no darme cuenta, pero este dolor no se elabora, ¿sí? No sana, se guarda para después. Entonces es también importante entender que si este es tu primer día del padre sin papá, tu segundo o tu tercero, ¿sí? Que no podemos o no debemos escapar a la fecha y incrementar o exacerbar el miedo a la fecha como, como lo más temido, sino buscar resignificar la celebración y poder rendir un tributo, un homenaje que me permita celebrarlo desde otro lugar, que me permita agradecer su existencia, agradecer su vida. ¿Sí? Vemos que también es muy importante hacer una clara diferencia de lo que puede doler perder a un buen padre y lo que puede doler también perder a un mal padre, ¿sí? Porque tenemos que ser muy conscientes que no todos son buenos padres y no todos son tampoco malos padres, pero que ambas pérdidas duelen. ¿Por qué duelen ambas? El primero, porque ha cumplido con tus expectativas del amor paterno-filial, porque fue esa fuente, porque fue esa roca, porque fue mi refugio, porque ha sido el hombre más importante, el amor más grande de la vida, ¿sí? Y aquel con el que tal vez no tuve un vínculo afectivo cercano, que tal vez no estuvo tan presente en todas mis etapas de desarrollo, y de pronto de forma abrupta muere, perdemos la posibilidad de haber reparado esa relación. Entonces hay mucha ambivalencia afectiva, muchas emociones encontradas sobre, claro, sí lo quería, pero también lo culpaba por cosas o también le reprochaba cosas, entonces estamos en ese, me duele, pero me lastimó, ¿sí? Entonces eso también genera procesos de duelo complicados porque había muchos asuntos pendientes. Aparte que también la sociedad nos construye un ideal de padre que no todos tenemos. Siempre nos construyen a un padre amoroso, a un padre fuerte, a un padre que podría hacer por ti lo inimaginable, ir por ti hasta el último lugar del mundo, ¿sí? Pero no todos tenemos esos padres. Entonces, cuando nosotros tenemos altas expectativas sobre una paternidad, terminamos saliendo muy lastimados al no encontrarla en nuestra figura paterna. Y es ahí donde también implica otro duelo, que es renunciar al ideal de padre para poder abrazar la figura, la imagen real de padre, lo que tengo, ¿sí? Para poder entender también que no, porque la sociedad diga que un padre debería ser, ¿sí? El que no sea el mío así, no significa que del todo no me quiera. Sí, hay muchas formas diferentes de comunicar amor, no solamente con la palabra, con el afecto, también con el tiempo de calidad, también con las palabras de afirmación, de reflejarte lo orgulloso que puede estar por tus talentos, de reflejarte tus virtudes, ¿sí? Y también incluso hasta de entregar algún presente. Entonces, así como comunicamos de forma diferente dolor, también comunicamos de forma diferente amor y no necesariamente todos hablamos el mismo lenguaje. Entonces se hace también importante entender que también la etapa en la que yo pierdo a papá, pues también podría complicar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque en la etapa de desarrollo comenzamos a ver nuestra figura paterna en los primeros años de vida como un superhéroe, el que lo puede todo, ¿sí? Y todo lo que hace lo admiramos profundamente. Cuando crecemos, cuando estamos en la adolescencia, eh, es esperado, ¿no? Como etapa de desarrollo, que los adolescentes con su desarrollo del pensamiento crítico, pues comiencen a cuestionar las acciones paternas y comiencen pues a confrontar.
¿Por qué? ¿No es justo? No entiendo, explíqueme la razón. Entonces los padres comienzan a perder, sí, esa, esa condición de superhéroes que le otorgamos en la primera y segunda infancia, y comienzan, sí, a pasar de ser un gran superhéroe a una persona humana con defectos cada vez más evidentes, ¿sí? Entonces, el perderlo en esa época también podría complicar el proceso de duelo si habían actitudes de rebeldía, si habían discusiones y conflictos frecuentes que podrían, de alguna manera, sí, generar sentimientos de culpa profundos. Y ya cuando somos adultos, cuando incluso tenemos familia, ya se viene como un proceso de reconciliación con los padres, porque entonces es cuando entiendes la vida, cuando entiendes que como adulto hay tantas cosas que no considerabas antes, las deudas, lo difícil que es sostenerse en los trabajos, las dinámicas laborales, las presiones, sí, el que no se puede hacer todo al mismo tiempo y que todos tienen necesidades al mismo tiempo. Entonces ya comienzas a ver quizá con mucha más empatía y con mucho más respeto y con mucha más admiración aquel que comenzó a envejecer. ¿Sí? Entonces vemos que hay distintos significados de la relación paterno-filial dependiendo del vínculo y dependiendo de la edad que tenemos y de la edad que ellos también tenían. Así que vemos que cuando hemos perdido a una figura tan importante como nuestro padre, no solamente duele el presente, sino duele el pasado, por lo vivido, por lo compartido, por lo pasado juntos, ¿sí? El presente porque era lo que teníamos, pero duele particularmente el futuro, porque son todos los hubiera, ¿sí? Y todo lo que quedó pendiente por hacer. Entonces, en el proceso de duelo entendemos que toda la vida en su conjunto duele y que tampoco se trata de medir si una pérdida es más larga o más intensa que otra. Por ejemplo, no es humano ni compasivo comparar el amor o la pérdida por el duelo de acuerdo al contexto, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué duele más? Si es una muerte anunciada por un proceso de enfermedad, deterioro, vigilancia, cuido y agonía, o una muerte súbita por un ataque cardíaco o por un accidente, una muerte violenta por homicidio o suicidio, ¿cuál duele más? Sí, no se trata de medir el dolor, entender que todas las pérdidas en su contexto duele, ¿sí? Pero que sí hay implicaciones importantes que podrían hacer que un proceso de duelo tenga más características de poder complicarse, ¿sí? O de poder generar patrones poco saludables de enfrentamiento. Cuando perdemos a una persona por un hecho violento, ¿sí? O por homicidio, suicidio, pues no solamente cargamos con el dolor, con la tristeza, sino con el enojo y con el miedo. Y estas emociones suelen ser tan intensas que suelen prolongar los duelos. Entonces también es importante entender que todas las pérdidas duelen, pero que hay factores importantes en el cómo perdemos que podrían complicar o intensificar el proceso de duelo que transitamos. ¿Sí? Vemos que también una de las cosas que podrían generar muchísimo dolor en las personas que pierden a un ser querido es que la vida continúe. Porque al principio la sociedad se hace presente en la vela, en el funeral, en el entierro, los mensajes de pésame, ¿sí? Los mensajes póstumos. Vemos que tenemos muchísimo apoyo, muchísimas muestras de afecto y de cariño. El amor nos conmueve, ver el amor, el cariño que le teníamos a nuestro padre, pues nos emociona a diario, pero que a los meses, ¿sí? Después de los primeros rezos, la gente se ocupa, ¿sí? La gente se ocupa de su vida y a la gente se le olvida. Entonces, socialmente también reprochamos ese olvido, ¿sí? Que tiene la gente porque no se dieron cuenta que la vida de ellos continuaron, pero la mía no, porque una parte importante de ella ya no está conmigo. Entonces hay muchas vidas que se detienen, que se ponen en pausa y que no encuentran la forma de poder retomar la funcionalidad de su cotidianidad por esta pérdida tan sentida, ¿sí? Y es que algo que sí tenemos que ser enfáticos es que el duelo es un traje hecho a la medida de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que aún así usted se encuentra una persona que tiene su misma edad, que también ha perdido un padre en similares contextos de la pérdida, aún así no duele igual.
Son procesos de duelo distintos porque habrán construido un vínculo distinto, porque la forma como muere, el dónde muere, el cómo le comunicaron a usted que ha muerto y quién lo comunicó, hace que toda esta respuesta afectiva y conductual hacia el proceso pueda ser saludable o pueda ser desadaptativa. Entonces no tenemos que esperar que los demás nos entiendan, porque nuestros procesos de duelo siempre van a ser íntimos y personales, pero sí basta con que lo entiendas tú. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sí tienes que buscar la oportunidad para poder pensar y darle significado. Cuando digo, perdí a papá, ¿qué es lo que perdí? ¿Cómo era mi papá? ¿Qué era? ¿Quién era papá para mí? Para entonces verdaderamente poder entender a quién estoy perdiendo. ¿Sí? Y es que verdaderamente, como bien lo dice acá esta diapositiva, hay amores que ni la muerte es capaz de acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor sobrevive a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque hayan muerto dejamos de amarlos, dejamos de respetarlos o dejamos de quererlos. No, todo lo contrario. El vínculo afectivo sigue creciendo. Lo que pasa es que reprochamos esa ausencia física de nuestro padre, ¿sí? Y veamos lo que dice esta otra frase. Te perdí, pero te encuentro en cada recuerdo. Entonces, no lo perdimos. Entonces no estamos vacíos, en realidad, pues estamos llenos de recuerdos, llenos de momentos, llenos de valores que nos dejó en la vida. Entonces también se trata de replantear, ¿sí? De cómo estoy viviendo la pérdida. ¿Lo he perdido realmente o nuestra relación se ha transformado? Y es que una de las cosas que más generan dolor y pena y muchísimo malestar en las celebraciones del Día del Padre es justamente llegar y encontrar esa silla vacía. La silla que siempre usaba, ¿sí? O llegar justamente en la actividad que más disfrutaba, la hora de la comida, ¿sí? O la hora de recibir los regalos. Entonces, justamente enfrentarse a esta situación es lo que genera evitación, que mucha gente no quiera vivirla, que mucha gente no quiera reunirse, que mucha gente no quiera conectar con el sentimiento de pérdida, ¿sí? Pero lo que callamos no desaparece. El duelo, sí, las emociones, lo que sentimos por haberlo perdido sigue ahí. El evitarlo simple y sencillamente lo prolonga, lo deja para después. Lo que sí sería importante es poder conectar con el amor. Recuerdo que hace algunos años, cuando perdimos a mi abuelo, que ha sido una de las figuras más importantes a nivel afectivo en mi vida, mi abuelo siempre era muy humorista, siempre era muy bromista. Y siempre comía muchísimo y siempre le servían esa montaña de comida. Y él siempre decía, después de habérselo comido todo, sí, él siempre decía sarcásticamente, gracias Señor por este bocadito, que para muchos sería un almuerzo. Y mi abuela siempre se molestaba, que qué hipócrita, que cómo va a decir, con todo lo que usted comió, José, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Pero entonces, una de las primeras veces que tuvimos las primeras sillas vacías en el corazón de mi familia, en algún momento estábamos todos en silencio, claro, a ninguno le pasaba la comida, pero estábamos todos reunidos y yo me animé a decir eso. Gracias, Señor, por este bocadito que para muchos sería un almuerzo y algunos reventaron de risa. Algunos soltaron a llorar, pero eso rompió el incómodo silencio porque, sin haberlo dicho, todos estábamos pensando en la misma persona. Eso permitió que entonces la familia hablara y que dijera, ¿se acuerdan? Ya lo hubiera dicho. O que otro dijera, o hubiera hecho tal cosa. ¿Sí? Entonces eso permitió que la familia se encontrara. Y una de las cosas que sí tenemos que aprender a hacer en el duelo, sí, es justamente hablar de lo que duele. Poder hablar con las personas que más coleccionan recuerdos acerca de él, nuestra familia. Poder animarnos a poder conversar acerca de lo que hubiera dicho o lo que hubiera hecho con respecto a una u otra situación. Y si lo que llegan son risas y si lo que llegan son lágrimas, dejarlas salir, ¿sí? En el duelo está bien llorar y también está bien reír. No se trata simple y sencillamente de conectar con la ausencia, sino de agradecer y bendecir su existencia. ¿Sí? De poder no solamente conectar con el vacío que nos deja, sino conectar con el amor profundo de su existencia. Vemos que también, ¿sí? Hay una frase muy linda que dice, no diré con dolor, ya no estás aquí. Yo diré con amor y gratitud, tú estuviste acá. Nosotros tenemos dos caminos, ¿sí?
Conectar con la carencia y maldecir su ausencia y todos los días sentirnos carentes, vacíos y desgraciados porque Él ya no está. O la oportunidad de conectar con la abundancia y sentirnos agradecidos de que estuvo. ¿Sí? Recordemos que independientemente de la cantidad de años vividos, ¿sí? La vida de una persona no se mide por la cantidad de años vividos, sino por su profundidad, por la calidad, por la plenitud con que disfrutó de esos años. Nunca se ha significado, nunca ha tratado de cuánto tiempo pasas acá, sino de todo lo que dejaste en el tiempo que estuviste acá, ¿sí? Y verdaderamente no se necesitan tanto tiempo para dejar grandes muestras de afecto y de amor, ¿sí? Así que para poder salir de un proceso de duelo, lo primero que necesitamos es entrar. Yo no puedo elaborar el duelo si evito sentir lo que me genera, si evito sentir la tristeza, el miedo, el dolor, si evito hablar de ello, si evito participar de alguna ceremonia o de algún ritual de conmemoración, ¿sí? Y entender que también hay una interpretación social del dolor que responde a la cultura, ¿sí? Que no necesariamente es empática. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestro propio dolor, nos parece algo inimaginable, lo más doloroso, lo peor que nos pudo haber pasado. Pero cuando vemos una reacción de dolor en otros, como, ay, qué exagerado, ¿cómo no va a trabajar porque es el Día del Padre? Como si no fuera doloroso, minimizamos la expresión del dolor del otro y no solamente la minimizamos, sino que la juzgamos, creando pocos espacios para empatizar por esto. Si ya después es difícil a nivel social hablar de temas que generen incomodidad como la muerte y el sufrimiento, ¿sí? Este tipo de respuestas sociales además lo castran. Castran las oportunidades para que el otro se pueda sentir amado, se pueda sentir acompañado y se pueda sentir comprendido y escuchado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones de duelo que vamos a tener ante la pérdida de una persona amada? Pues a nivel físico, lo que el cuerpo no dice, lo grita. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener muchísima fatiga y cansancio, podemos sentir mareos, podemos sentir problemas gastrointestinales, podemos sentir tensión musculoesquelética, dolores de cabeza, incluso hasta nuestro sistema inmunológico se deprime con nosotros. Entonces, 2, 3 semanas después de los funerales, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune bajó las defensas. Entonces vamos a entender que a nivel físico también nuestro cuerpo va a estar en duelo. A nivel cognitivo, podemos tener alteraciones de los procesos de atención, concentración, entonces podemos percibir una lentitud en agudeza mental, ¿sí? O incluso percepción de fenómenos de presencia, alucinaciones auditivas o visuales que son normales en el proceso de duelo, que podrían responder a recuerdos activos de nuestro mismo cerebro intentando de replicar aquello que tanto extrañamos. Y es esa sensación de que, uy, me escuchó, o justamente lo sentí. Son esas sensaciones de que lo siento cerca, de que lo vi pasar, de que lo escuché, de que estuvo acá, sí, que son también procesos normales y esperados en el proceso de duelo. También a nivel social podemos tener gran compañía y gran empatía social, pero también podemos no tenerla y podemos tener pocos espacios para dialogar de esto o incluso reprochar que no me entienden. Por ejemplo, tal vez no perdí directamente al padre, pero perdí al abuelo que era la figura de padre. Pero en una empresa, sí, recordemos que los tiempos de luto dependen del grado de consanguinidad. Entonces, si usted perdió a primer grado de consanguinidad a papá, ¿cuántos días le dan en empresa privada? 3 días, ¿no? Pero si fue un segundo grado, un tercer grado, ¿cuánto? Y si era un tío que era mi figura paterna, solo un día. Usted decide si la vela, el entierro o el día después, lo que genera una gran respuesta de falta de comprensión, una gran sensación de abandono y de poca empatía social, de que no se alcanza a entender la fuerza e intensidad que se tienen en los vínculos, ¿sí? Que se viven cuando no está papá, ¿sí? O varias figuras representaban esa figura presente de papá, ¿sí? Vemos que a nivel emocional, pues evidentemente vamos a tener y enfrentar muchas situaciones en donde va a haber un llanto
explosivo, una profunda tristeza, sentimientos de añoranza, de estar recordando, sí, a mi ser querido, muchísimo miedo al futuro, sentimientos de abandono, de culpa, sí, o de reproches de que por qué se fue, de que por qué no fue un buen papá, de que por qué lo hizo, por qué murió antes de poder pedir perdón o de escuchar un perdón. O incluso recordemos que también hay padres que no solamente tal vez no fueron buenos padres, sino que además también fueron agentes de trauma, que hubo violencia intrafamiliar o que hubieron situaciones de abuso que complican también este proceso de duelo. Entonces, entender toda la gama de emociones que podríamos sentir por una pérdida, ¿sí? Y por lo que representa esa pérdida. Y los cambios también a nivel espiritual, ¿sí? El reproche, el enojo contra Dios que yo puedo sentir o esa fuente de consuelo que también puedo sentir al haber perdido, pero al saber que he llegado a las mejores manos. Entonces, entender que el duelo es un proceso universal, que a todos nos va a tocar perder, ¿sí? A algún ser querido en algún momento de nuestra vida, incluso perdernos a nosotros mismos, que es un proceso íntimo porque cada uno va a expresar dolor de forma diferente y que es personal porque el ritmo va a depender de mis habilidades de afrontamiento, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Que de pronto yo ya haya tenido historias de pérdidas que he podido elaborar a que de pronto nunca haya perdido, ¿sí? Porque hablamos de que la persona ha tenido experiencias que le ha permitido también desarrollar habilidades de afrontamiento ante situaciones como esta. Y como dijimos, que cada pérdida es diferente, que cada una va a depender de cómo ocurrió la muerte, ¿sí? De cómo te enteraste tú de la muerte, quién te lo comunicó, ¿sí? Cómo te lo comunicaron, si fue por teléfono, si fue presencial, si te lo comunicaron en crisis, pues eso desata una crisis, ¿sí? Cómo era el vínculo, cómo era la naturaleza de esa relación, ¿sí? Si era una relación en ese momento conflictiva o afectiva o en intentos de, ¿sí? Reparar la relación. ¿Cómo era la dinámica de esa relación? Si era una familia que ya estaba rota por una separación, entonces la convivencia con el padre era en otros contextos, en otros espacios, ¿sí? O si fue dentro de una estructura familiar, si yo todavía era económicamente dependiente de esta figura paterna, ¿sí? Todo esto va a generar que este proceso de duelo sea más prolongado, sea más intenso, ¿sí? Porque va a depender mucho del contexto personal de la pérdida, ¿sí? Lo que sí es importante poder diferenciar es que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es atravesar una situación indeseada, por ejemplo, caer en el hoyo. Cualquiera puede caer en el hoyo, pero el sufrimiento es quedarse a vivir ahí, en el lugar del hoyo, quedarse a vivir ahí con ese nivel de desesperanza, con esa anticipación de desgracia, de que nada va a mejorar, de que todo es oscuro, que nunca va a amanecer, que ya no vuelve a salir el sol, ¿sí? Entonces sí tenemos que entender que sí tenemos que enfrentar el dolor de la pérdida, pero que no nos podemos congelar ahí, no nos podemos sobreinvolucrar, porque entonces corremos el riesgo de morirnos con nuestros muertos. Y entonces ponemos en pausa todo proyecto personal, todo proyecto profesional, y dejamos de ser lo que nos gustaba hacer porque creemos que no tenemos derecho de reír o de disfrutar o de vivir porque él ya no está. Entonces le añadimos dolor al dolor que ya tenemos. Suficiente dolor es haberlo perdido a él como para en el proceso perderte a ti mismo, ¿sí? Y ciertamente hablar duele, pero no hablarlo duele más, ¿sí? Si nosotros no hablamos de lo que yo siento por la muerte de papá, si no hablo de las culpas que siento, de los mensajes pendientes que no le pude entregar, si yo no expreso lo que llevo dentro, me consume, ¿sí? Entonces también entender que es necesario poder hablar de lo que duele y que congelarnos en el momento de la pérdida, lo único que hace es complicar nuestros procesos de duelo, ¿sí? Por eso no podemos morirnos con ellos, no necesitamos añadir más dolor, ¿sí? Podemos, sí, significar cuál ha sido la dimensión de esta pérdida y resignificar el vínculo que decido continuar tener con lo perdido, ¿sí? ¿Cómo lo voy a seguir recordando? ¿Cómo de alguna manera mi existencia se puede convertir en una ofrenda, se puede convertir en un homenaje? ¿Cómo de alguna manera
los valores que dejó en nosotros, en este sistema familiar, cómo siguen siendo bandera o escudo de esta familia para honrar su existencia, ¿sí? Vemos que entonces la vida siempre va a ser una montaña rusa, porque la vida no es estática, es dinámica, y siempre van a haber cambios y movimientos. Momentos donde a veces estamos muy bien, momentos donde las cosas no marchan tan bien, vamos en picada, y momentos donde estamos de cabeza. Y es justamente ahí donde nos quebramos, justamente ahí donde sentimos que nada tiene sentido. Pero afortunadamente, como la vida no es estática, es dinámica, hasta el dolor en algún momento se acaba. ¿Sí? Entender que quizá hay duelos que tal vez nos va a costar mucho más elaborar o transitar, procesos que nos va a costar o nos va a dificultar más integrar esa ausencia en nuestra vida, pero que el dolor también se transforma, ¿sí? Y que si yo decido recordar a papá, no debería recordarlo con un dolor, porque no es el dolor que hay en la vida. Si fue un buen padre y lo que dejó fueron huellas de amor, entonces papá es el amor que dejó en mi vida, ¿sí? Recordar que todos vamos a extrañar, por supuesto, y tienen derecho de este próximo domingo extrañar sus risas, sus chistes, su broma y su cariño, porque hay que recordarlo tal como eran, ¿sí? Y poder también hacer homenaje de eso. Entender que vamos a pasar por 4 tareas para poder de alguna manera integrar mi pérdida. ¿Qué quiere decir eso? 4 importantes momentos que tenemos que enfrentar para poder elaborar el duelo. Primero, aceptar la realidad de la pérdida, entender que es real. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo entendemos aquí, cognitivamente, ¿sí? Sabemos que ha muerto, que ya no va a estar. Pero de pronto ante una tragedia, una tormenta, un temblor, un terremoto, una crisis financiera, automáticamente llamamos al teléfono para ver si está bien o para pedirle un consejo. Y justamente en ese momento es cuando recordamos, ah, ya no está. ¿Sí? Entonces, esta es la primera tarea del proceso de duelo de William Ward, en aceptar la realidad, entender que ya no va a seguir estando en todo lo que resta del camino. Elaborar las emociones de la pérdida, poder sentir lo que tenga que yo sentir por esta pérdida. Adaptarme a un medio donde el ser querido no está, que tiene que ver más con los roles. Por ejemplo, si yo todavía era económicamente dependiente y convivía con mi padre y él era el encargado de pagar los recibos, pues es común que el primer mes a esta familia le corte la luz, el agua, porque nadie se acordó de pagar el recibo, porque le correspondía a él. Entonces la familia tiene que reorganizarse y comenzar a asumir roles, que no se tratan de reemplazarlos, se tratan de funcionar, ¿sí? Para seguirlo recordando. Y en la última tarea, sí, que sería la meta, que recolocar emocionalmente al ser querido y seguir viviendo. ¿Qué quiere decir? Que ellos pasan a vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Entender que ahora lo llevo conmigo, ¿sí? Que aunque sus cosas son importantes y me pueden ayudar a evocar recuerdos, que no viven sus cosas, vive en mí, en lo que ha dejado, en la huella de amor que me ha regalado, ¿sí? Y es que verdaderamente, si miras con atención, al final no se van del todo. Al final, el rasgo de alguien más, el perfume, el aroma, al final la brisa, un atardecer, cualquier circunstancia, cualquier momento, nos hace sentirlo cerca. ¿Sí? Y es que entonces, ¿con cuántas lágrimas sana el corazón? ¿Cuánto tenemos que llorar para poder elaborar el duelo por la muerte de papá? Pues la intención no es que cuentes lágrimas, si bien está muy bien llorar, ¿sí? La intención es que tú te puedas conectar con el amor y que puedas contar sonrisas, que cuentes todos los buenos momentos que compartieron, todas las risas que te provocó, todos los buenos momentos y risas que le provocaste. Y entonces te das cuenta que ahí te conectas con la abundancia, que realmente esta familia no quedó vacía, que realmente esta familia está llena. Y es ahí donde en vez de ver la silla vacía y de centrarme en la pérdida, comienzo a darme cuenta de todas las sillas ocupadas. Darme por enterado que no solamente yo estoy en duelo, sino que también están los demás, ¿sí? Y que también les duele. Y que también con la muerte que hoy enfrentamos nos hemos dado cuenta del valor de la vida y de lo finita que puede ser. Que en este mundo estamos solo un ratico y que por eso hay que disfrutar a plenitud de todos nuestros vínculos. ¿Sí? Así que pensemos en cómo podemos verdaderamente este Día del Padre honrar su memoria, honrar su existencia y agradecer el impacto que este buen padre
¿sí? Ha tenido en esta vida, ¿sí? Y como estrategias, ¿qué podemos nosotros implementar para poder entonces enfrentar este día? Pues primero, planificarlo. No esperes a que llegue el día para enfrentarlo, porque resulta muy doloroso, porque todo comienza a ocurrir muy rápido, de forma muy abrupta. Planifica, habla con la familia, cuéntale sobre tu necesidad de reunirte, de recordarlo, de hacer algo especial. Busca compañía, no intentes estar solo, incluso si no tienes nada que decir. La compañía en el silencio también resulta terapéutica, ¿sí? Trata de sentir tus emociones, de plasmarlas, de darle nombre, de entender qué es lo que sientes. Y trata de compartirlas, porque cuando uno comparte una alegría, se multiplica, y cuando yo comparto un dolor, se divide, ¿sí? Y tratemos de brindarle un nuevo significado a esta fecha, un significado en donde yo pueda entonces conectarme con el amor de papá, conectarme con su legado y conectarme con algo que yo pueda hacer para poder rendir tributo o brindar homenaje al impacto que tuvo en nuestras vidas, ¿sí? Así que es importante poder conocer lo que sentimos. Y aquí les cuento ya un cuento muy chiquitito que habla, es de un cuento de Jorge Bucay, palabras menos, palabras más, habla de una historia de una isla donde vivían las emociones, ¿sí? Y en esta isla había un gran estanque en el centro y llegan dos emociones a querer darse un baño a propósito del estreno de esta maravillosa película Intensamente. Llega la tristeza y la furia a darse un baño a ese estanque. La tristeza, con movimientos siempre muy aperezados, ¿sí? Que el agua está muy fría, no, que el agua está muy caliente. En cambio, la furia siempre llega muy intensa, sin ver qué es lo que está haciendo, de forma muy irritable, entra, se quita la ropa, se chapotea, porque no tiene tiempo de perderlo ahí. En cambio, la tristeza se toma su tiempo porque cuando la tristeza llega, pues no se quiere ir, ¿sí? Así que se queda horas de horas. La furia, como siempre, anda muy apurada, sí, muy alterada, sale de forma muy violenta y como siempre se ha dicho que la furia ciega, ni siquiera se percató de cuál ropa fue la que tomó, simplemente siguió su camino, irritable, energética. La tristeza, cuando ya decidió que era momento de salir adelante, llega y cuando llega a la orilla se da cuenta que su ropa no está, que alguien por error tomó la tristeza la ropa de la tristeza. Pero como a tristeza nunca le ha gustado quedar al desnudo, no le quedó de otra que tomar la única ropa que tenía cerca, la ropa de la furia. Cuenta la leyenda que desde entonces nos encontramos en la comunidad, en el trabajo, en nuestros espacios académicos, recreativos y familiares, personas que se visten de furia, pero que en su interior se esconde la tristeza. ¿Sí? Hay muchas personas que no logran ponerle nombre a su emoción y que creen que sentirse triste es sentirse débil o vulnerable, así que se refugian en una emoción de poder para querer tener el control y al haber sido lastimados por la muerte de un ser querido, lastiman, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy atentos para poder identificar quiénes son aquellos que se están vistiendo de furia, pero que en su interior se esconde la tristeza. Y que de verdad sentir tristeza no me hace vulnerable ni me hace débil, simple y sencillamente me hace humano, ¿sí? Así que compartir lo que yo siento resulta ser una de las estrategias más importantes para poder elaborar el duelo. Aparte de también establecer estrategias de autocuidado, escuchar nuestro cuerpo, alimentarnos saludablemente, hidratarnos, tener actividad física regular y buscar una buena higiene del sueño. Si yo altero la forma como me alimento, como me ejercito, como descanso, ¿sí? Esto podría complicar mi duelo. Si dejo de comer o ya no como o como muchísimo, si dejo de dormir o duermo muchísimo, ¿sí? Entonces vemos que todo trata de mantener un adecuado equilibrio entre la salud física y la salud mental. Evitar también lo que contamine tu mente. Por ejemplo, no porque yo lo que recuerde sea amor, significa que todos deban hacerlo. Y este es un ejemplo que siempre me gusta compartir. Mi abuelo ha sido el mejor abuelo de este mundo, ¿sí? Y un maravilloso padre, pero no fue un buen esposo. Así que cuando él falleció, pues mi abuela, sí, decidió sacarlo todo. Sí, fue muy abrupto, fue muy impulsivo, pero ella decidió donar su ropa, decidió pintar su cuarto, decidió mover los muebles. Sí, ella no quería encontrarse con algún recuerdo de su ser querido.
Y para mí fue terriblemente doloroso porque yo interpreté que a abuela le era urgente eliminarlo de su vida. Pero luego yo entendí y comprendí que había juzgado su dolor, que yo no debía haber interpretado esa conducta, que realmente yo tenía que comprender y entender que a mí me había dejado amor, pero que a ella le había dejado mentira, engaño y traición, y que las huellas que él había dejado en mí de amor no eran las mismas que le había dejado a ella, sí, de dolor. Entonces también entender que no, porque para mí esa persona era el apoyo y el amor incondicional, tenía que serlo para todos, ¿sí? Y que puede que nosotros decidamos quedarnos con lo mejor, pero hay otros que por más que buscan, no le encuentran lo mejor, ¿sí? No, tratemos de no tomar decisiones importantes, de no mudarnos abruptamente, de no irnos, sino de tomar con pausa, con prudencia, con calma los cambios que van enfrentando, buscando cosas que lo nutran espiritualmente. Y no hablo acá de religiosidad. Lo espiritual puede ser religioso, pero no necesariamente es religioso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que algo espiritual puede ser el encuentro con la naturaleza, puede ser la creación, sí, el poder bailar, el poder escribir, el poder cantar, el poder de alguna manera expresar mi dolor desde el arte, sí, el también poder compartirlo con otros. Cuando nosotros trascendemos nuestra experiencia de dolor para encontrarnos con otros que también sufren, transmutamos las emociones de pena y aflicción, ¿sí? El poder recurrir a grupos de apoyo para poder hablar de esto si en nuestra familia o en nuestro entorno social no encontramos espacios apropiados, porque sí hay que entender que no todas las personas son adecuadas para escuchar y que existen momentos y lugares para esto también. Poder elaborar una lista de personas a las que podría llamar, porque cuando estamos afligidos, usualmente tenemos un pensamiento negativo dominante que nos nubla el juicio, entonces no logramos localizar a las personas que nos aman, que nos apoyarían y que cuidarían de nosotros, sino que decimos no tengo a nadie. Pero si nos damos cuenta con calma en un estado afectivo de paz y de quietud, si comenzamos a enumerar esas personas que siempre han mostrado estar para nosotros, en realidad tenemos muchos, ¿sí? Y por eso es importante que usted los tenga a la mano, que cuando usted se siente con ese estado negativo general y absoluto, que pueda rebuscar la lista y decir, le voy a llamar, le voy a decir que quiero tomar un café. Recordemos que si Mahoma no busca la montaña busca a Mahoma. Yo no tengo que esperar a que la gente se le ocurra y recuerde que yo sigo en duelo, ¿no? Sino simple y sencillamente yo también buscarlos y decirles, mira, ¿será que te puedo contar algo que me pasó? O hablemos de todo menos de eso. Y usted pone las reglas, ¿sí? Pero sí lo importante es que usted no se aísle socialmente y que pueda de alguna manera seguir retomando sus actividades. Hay una frase que dice, que mi recuerdo no mate tus futuras alegrías, pero que tus futuras alegrías tampoco maten mi recuerdo, ¿sí? Entonces se trata de poder conectar con el dolor, pero al mismo tiempo conectar con la vida y seguir viviendo. Leer, escuchar, ver y sentir el duelo, hablar de esto, conectarse en estos espacios, también nos ayuda a entender que lo que sentimos es normal y que también le pasa a otros, ¿sí? Y como les decía, respetar siempre el dolor de otros, ¿sí? Las lágrimas son una forma más de expresar dolor, pero no son la única, como les decía inicialmente en la charla, ¿sí? Hay gente que expresa tristeza llorando, pero hay gente que no logra llorar y no significa que no le duela, ¿sí? Y que todos experimentamos duelos, incluso los niños, y que ellos también merecen conocer cómo muere, ¿sí? ¿Dónde muere? ¿Qué pasa con estas cosas, con estos cambios que se generan en el hogar? Y principalmente que también alguien va a cuidar de ellos, ¿sí? Esa fuente de seguridad de que alguien los está atendiendo, los está cuidando, los mantiene cerca, ¿sí? Esta es una historia muy bonita de una pacientita que acompaño terapéuticamente por la muerte de su padre, que en algún momento para poder conectar con el recuerdo de su padre y poder conectar con el vínculo, yo le preguntaba, decime una cosa, para ti, ¿dónde está papá? Y ella rápidamente, sin pensarlo, con una convicción, sí, completa y segura, me dijo, en el cielo, con Dios, ¿sí?
Entonces yo rápidamente le dije, hagamos una cosa, ¿qué te parece si dibujamos ese cielo? ¿Cómo tú te imaginas ese cielo donde está papá? Y ella rápidamente tomó sus lápices de colores, tomó sus hojas y comenzó a dibujar el cielo. Pero dibujó dos figuras ahí. Y mientras dibujaba yo pensaba y repensaba, claro, su padre, porque ella me decía orgullosa cuando lo estaba dibujando, que fue el primero, el de la derecha, me decía, este es mi papá, orgullosa. Y luego comenzó a dibujar a la figura a la izquierda. Y yo decía, qué raro, yo no conozco ninguna otra historia previa de pérdidas que haya tenido ella en su familia. Le preguntaré al terminar a quién estará dibujando, ¿sí? Así que cuando terminó me dijo, ¿qué te pareció? Y yo dije, me parece que es un cielo hermoso, pero contame una cosa, él es papá, pero ¿quién es la persona que está al lado? Y ella, indignada, me vuelve a ver, me mira y me dice, ya te dije que estaba con Dios, ¿sí? Entonces vemos que verdaderamente los niños también entienden los duelos y también entienden el principio de trascendencia y también tienen conductas espirituales, ¿sí? ¿Qué es lo que sí podemos hacer este Día del Padre? Recordarlo de la forma que ustedes quieran. Si era un apasionado del fútbol, si le encantaban los mariachis, si lo que le gustaba era el atardecer, la playa, los deportes de motor, que ustedes busquen una forma en donde la familia se reúna a realizar esa actividad en conmemoración y honor a él. Es cierto que los primeros días que se realizan actividades que los conecta con su esencia o con su recuerdo, es probable que algunos lloren mucho. ¿Sí? Pero luego entendemos que esta no es una forma de conectar con el dolor, esta es una forma de sentirlo cerca. Y miren lo que dice esta diapositiva. Mientras yo viva, estarás presente. Mientras yo viva, serás amado. Mientras yo viva, papá, serás recordado. ¿Sí? Así que busquemos generar incluso hasta álbumes de recuerdos que si no logró conocer a sus nietos o si estos estaban pequeños, poder hacer un álbum donde le contemos a estos pequeñitos quién era su abuelo o quién era papá, cuál era su color favorito, su comida favorita, cuáles eran sus gustos, sus pasatiempos. Lo llenamos de fotografías, incluso hasta de códigos QR donde hayan audios de su voz, ¿sí? Como lo decía Tito Nieves, quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo, ¿sí? Entonces recordar más su vida que su muerte es lo que nos va a ayudar a poder resignificar este vínculo y poder conectar con lo que verdaderamente ha dejado el amor, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Recurrir a una despedida simbólica, sembrando árboles, sí, liberando globos con mensajes al cielo, comprar recuerdos, hacer un ritual en casa, elaborar documentos, libros virtuales, ¿sí? Hacer un altar o un rincón del recuerdo, escribir alguna oración, alguna poesía, ¿sí? Reafirmar el legado que ha tenido en nuestras vidas, recordando el impacto que ha generado en ellas. Cualquier actividad que nos permita hablar de ellos nos funciona para conectar con ellos, ¿sí? Vemos que entonces esta frase nos dice, te fuiste, pero te quedaste en los mejores instantes de todo. Basta con una fotografía, con una vela, basta con un brindis, con una oración, basta con unas palabras de evocación para poder tenerlo presente. Y asimismo, como regalo ya a modo de conclusión de la charla del día de hoy, nosotros queríamos regalarles este pequeño obsequio, que es un duelario de papá, que es un diario personal en el que ustedes pueden ir transitando su propio proceso de duelo, conectando con el recuerdo de su esencia, donde ustedes podrán retratar sus recuerdos, donde podrán plasmar los valores que les ha dejado, el cómo los ha dejado llenos. Entonces, esta es una forma que nosotros también queríamos obsequiarles para que este Día del Padre, ¿sí?, sea menos doloroso y nos reencontremos más, una fuente inagotable de amor. Porque bien decía Bert Hellinger, los padres siempre acompañan a sus hijos y a sus nietos, aun si están presentes o ausentes, ¿sí? Así que verdaderamente, bueno, yo agradezco muchísimo los que se han sostenido todavía en la charla del día de hoy y quienes no nos han podido acompañar en tiempo y forma.
pues esto va a quedar todavía en el muro del perfil de Facebook de la página del Hospital Enrique Baltodano Briceño Liberia, para que ustedes lo puedan replicar o incluso compartir con familiares si consideran que lo que se ha planteado esta tarde ha resultado, sí, valioso para todos ustedes. Y asimismo, papá, sí, volver a ser feliz no es traición a ti, volver a ser feliz es homenaje, ¿sí? Entonces es entender que la alegría también es parte del duelo y que no necesariamente porque yo pueda volver a sentirme alegre significa que hay una traición a su recuerdo, ¿sí? Así que haz de tu existencia un homenaje para él, un homenaje para ellos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros nos quedaremos leyendo los comentarios en el video. Si tuvieron alguna pregunta, algún comentario, pues ahí les brindaremos respuestas. Que tengan una linda tarde y muchísimas gracias por conectar.